nuevo, comienzo presentándoles a Cristina Mendoza Weber, periodista colombo-alemana, con una dilatadísima experiencia profesional, con estudios de economía política y relaciones públicas. En su Colombia natal trabajó en la Cámara de Comercio colombo-alemana y un buen día, hace ya más de una década, da el salto a Berlín, donde comienza a trabajar en la Deutsche Welle. Para quienes no la conozcan, es la televisión internacional pública de Alemania, que emite en más de 30 idiomas. Y Cristina es editora de noticias en el departamento de español. En los últimos 3 años ha compaginado su quehacer profesional con la génesis de esta obra. Bienvenida, Cristina, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Carmen, y aprovecho también para agradecer a todas las personas que se han unido un viernes en la noche de Berlín a las 8 de la noche para acompañarnos, para poder conocer más sobre la historia de esta extraordinaria mujer y de la política tan trascendental de la historia contemporánea del siglo XXI. También quiero agradecer a Frau en Café y a Frau Nalia por darme esta oportunidad. Y aunque el libro es un producto de 2 personas, me siento muy honrada de poder compartir esto y obviamente extrañando mucho a Patricia. Les saludamos desde aquí a Patricia. Vamos a adentrarnos en el libro sin más preámbulos. Es una obra muy especial, como se ha comentado ya en este foro, por 2 motivos. Primero, porque está escrito por 2 mujeres emigrantes y todo lo que ello implica, de lo que seguramente hablemos más adelante. Y luego porque está dedicado a Angela Merkel. Es la primera obra en español dedicada a esta gran política. Es un reportaje de largo aliento, como les gusta decir a sus autoras, sobre una de las mujeres más poderosas del mundo, 30 años de carrera política, 16 años en el poder, todo un récord en nuestras democracias y una grandísima desconocida fuera de las cámaras. Como comentaba antes, Cristina y Patricia han dedicado 3 años a investigar sobre la figura de Merkel, repasando biografías en diferentes idiomas, las poquísimas entrevistas que Merkel ha concedido en las que se ha podido traslucir algún detalle de su vida privada, y entrevistando a muchas personalidades que han tenido contacto directo con la canciller. He de decirles que el libro engancha, se lee fluido, se nota el gusto de las autoras por el lenguaje, está muy cuidado, muy pulido, se trasluce muy bien el esfuerzo por contar la historia de Angela Merkel. Está estructurada en 16 capítulos, a lo largo de los cuales se desgrana la peripecia vital de la canciller, desde su infancia en Templin, un pequeño municipio a unos 90 kilómetros de Berlín, hasta 2019, año en el que Angela Merkel anuncia que se va a retirar de la política y que en septiembre del próximo año pues será su último momento como canciller de Alemania. Bueno, primera pregunta obligada, Cristina, ¿cómo surge la idea del libro y cómo habéis organizado ese trabajo? Bueno, la idea surge de Patricia. Patricia lleva mucho más tiempo que yo aquí en Berlín. Ella fue corresponsal del periódico En Tiempo y durante más de década y media estuvo cubriendo la política alemana, también a la canciller y obviamente toda la vida cultural y social de Alemania. Nosotros nos conocimos por trabajo en el 2007 cuando yo vine de Colombia para hacer un trabajo de la Cámara. Posteriormente, ya cuando llegué en el 2010, seguimos en contacto y en el 2016 me llamó y me preguntó si quería ser parte de esta idea, de la idea de escribir la primera biografía en español sobre Angela Merkel. Inmediatamente le dije que sí. Y le dije que sí porque ambas sabíamos bueno, era una aventura en realidad escribirla porque sobre Angela Merkel hay muchas biografías en alemán, en inglés, en otros idiomas, pero ninguna en español. Entonces hacía falta para el público hispanohablante, para los lectores, contar esta historia, pero no solamente de Angela Merkel y por qué Angela Merkel es como es, cómo logró descifrar este código del poder y quedarse ya casi 16 años en el poder, pero también su historia personal, de dónde surgen sus padres, por qué se trasladan a Oriente, si ella nació en Hamburgo, su vida detrás de la cortina de hierro, cuando cayó el muro, cómo ingresó en la política y todas estas cualidades y valores que ella fue forjando no solamente desde su seno materno y paterno, sino también a raíz de toda su experiencia en la incursión en la política. Era importante contarlo de la mano de ella como el hilo conductor
de este reportaje, pero también contar la historia de Alemania contemporánea y bueno, contamos desde que ella nació el 17 de julio de 1954 hasta julio de 2019, el año pasado, cuando ella cumplió 30 años en la política. Para forjar el armazón de este libro, habéis entrevistado a muchas personalidades, a mucha gente que ha estado en contacto con la canciller. ¿Cuál dirías que ha sido el personaje más revelador o más relevante en sus manifestaciones? Nosotras tuvimos la oportunidad y digamos que antes de responderte esta pregunta se me olvidó contar también cómo hicimos ese proceso de escritura, porque escribir un libro a cuatro manos puede parecer muy difícil, puede parecerle a otras personas muy fácil, pero en realidad tuvimos un proceso creativo muy interesante en el que las dos sabiendo que la idea provenía de Patricia y que ella tenía en mente un tono, haber definido este tono desde el comienzo, Patricia fungió entre las dos también como editora de lo que escribíamos, pero siempre nos reunimos estos 3 años y medio para investigar, para escribir, fuimos a las entrevistas las dos, hicimos el trabajo de campo las dos, fueron muy pocas y contadas las ocasiones en las que por cuestiones personales o de trabajo no podíamos asistir a las entrevistas las dos, pero en realidad siempre estuvimos juntas y siempre compartimos todo lo que escribimos. Nos dividimos algunos capítulos, otros los escribimos juntas, pero hasta que las dos no estuviéramos de acuerdo en lo que era en lo que escribíamos, que nos convenciera, como dijo Patricia también en otra entrevista, que nos convenciera lo que habíamos escrito, que nos conmoviera también y que nos alegrara también, no dábamos el paso siguiente a los otros capítulos. Entonces fue un trabajo muy creativo y para responderte a tu pregunta, no, nosotras sí entrevistamos a muchas personas, hablamos con muchas personas cercanas también cercanas a su círculo más íntimo, pero por compromiso, digamos, off the record, de no revelar las fuentes en muchos casos, yo lo que quisiera resaltar de estas personas es su inmenso compromiso y lealtad con Angela Merkel de no contar o no revelar más allá de lo que ha permitido la canciller, es decir, no revelar cuestiones de su vida privada, de su vida familiar o íntima o de este círculo de amistad más cercano. Y eso es algo que yo destaco de las personas con las que hablamos. Obviamente pudimos sacar alguna información, pero, pero destaco mucho eso, esa lealtad que tienen estas personas para con la canciller. Tengo entendido que conseguisteis hablar con la hermana y con la madre de Merkel. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué os dijeron? Bueno, la madre de Angela Merkel lamentablemente murió el año pasado, el 6 de abril del año pasado, a sus 90 años. Nosotras cuando iniciamos las visitas de campo a Templín, encontramos que la madre a esa edad todavía dictaba clases en la escuela, en la escuela La Volkshochschule de Templín, dictaba inglés. Logramos conseguir su dirección, no su teléfono. Es bastante extraño porque, digamos, la madre no era custodiada por guardaespaldas, no tenía, debe haber un servicio secreto que sí estaba pendiente de ella, pero en realidad era muy fácil acceder a su casa, perseguirla, como hicieron algunos periodistas en alguna ocasión. Le escribimos una carta pidiendo hablar con ella, pusimos nuestros teléfonos en la carta y ella me llamó un día. La carta la mandamos, perdimos toda la esperanza de que pudiéramos conectarnos con ella y de pronto recibí una llamada de un número oculto un día en la mañana entre semana y era ella, era Herlind. Digamos que fue una conversación de no más de 10 minutos, pero toda la información que me dio, por más de que ella no quisiera hablar, una señora muy dulce, de gran fortaleza, me decía, usted es muy insistente, pero no le voy a contar cosas, pero sí me terminó contando muchas cosas que algunas no pudimos plasmar en el libro, pero fue una relación muy interesante porque fue muy cordial, muy formal, siempre basados en el respeto. Le gustó mucho la carta que nosotros le mandamos y por eso le nació, digamos, llamarnos. Y más adelante también la encontramos en Templín y nos invitó a una de sus clases, pero ya no pudimos asistir.
Em, y también en el transcurso de conocerla a ella y también conocer a la hermana de Angela Merkel, Irene Kastner, 10 años menor que Angela, fue ver también retratada a Angela Merkel en muchas características de personalidad en la madre. Y la hermana es su mejor amiga. La hermana, dicen muchos que Angela Merkel es el cerebro e Irene el corazón. Son mejores amigas. Irene la acompañó a Bonn cuando estuvo de parlamentaria en el primer gobierno de la Alemania reunificada, un proceso bastante difícil para Angela Merkel, incursionando pues en la política. Y la hermana obviamente no nos quiso dar ninguna entrevista formal, pero también pudimos conversar con ella y nos dio muy, en realidad lo que logramos también fue verificar mucha de la información que ya habíamos recogido y fue muy formal, muy cordial, pero fue muy interesante porque además es muy diferente a Angela Merkel, muy diferente. Ella trabaja con niños y tiene las cejas pintadas de verde, como de un verde neón, tiene el pelo blanco ya. Eh, 10 años menor, se viste, no diría por los opuestos, pero sí son distintas en su estilo. Pero fue muy, muy interesante corroborar eso, ¿no? La amistad entre las dos hermanas, el apoyo que Irene siempre le ha brindado a su hermana y la madre, cualidades como la perseverancia, el dialogar, el conciliar, el buscar consensos, cualidades de Angela Merkel que le heredó Sí. a su madre. Quería preguntarte precisamente por eso, que después de este tiempo de análisis de la figura de Merkel, ¿cómo la describirías? ¿Qué cualidades crees que son las predominantes en la canciller? Sí. Yo a Angela Merkel la describo como la mujer que supo descifrar y construir un código de poder basado en la ciencia y en la religión protestante y mantenerse tanto tiempo, 15 años, el próximo año van a ser 16, en el poder. Sin intereses propios, sin vanidades y sobre todo sirviéndole a los alemanes, al pueblo alemán. Eso es una cualidad que yo destaco mucho en ella, cualidad que también le heredó a su padre Horst Kastner, un párroco que emigró cuando Angela Merkel nació de la Alemania occidental a la Alemania oriental, porque era el lugar donde se les necesitaba a ellos los párrocos. Esa cualidad de servicio en Angela Merkel está presente en todas sus fases y en todo su proceder político. Y otra de las cualidades que yo también resalto es ese control de las emociones. Para Angela Merkel, su poder también está íntimamente ligado a cómo controla ella las emociones en los momentos de más pánico, turbulencia. Uno la puede ver serena, tranquila. Pocas veces, algunos expertos dicen que tiene una cara de póker, pocas veces deja traslucir también esa historia, digamos, íntima, privada. Ella, ese límite tan claro entre su vida pública, política y su vida privada, creo que hace que uno realmente se pueda fijar en ella y la evalúe también como política y como gobernante, más allá de si tiene problemas con su marido o si, bueno, todo lo demás, enigmas que también rondan en lo que significa su vida privada. A lo largo de la obra vamos descubriendo, como bien decías, pues es una mujer muy discreta, casi roza a veces lo patológico, o eso parece, ¿no? Al leer el libro, es trabajadora, muy perseverante y sorprendentemente muy resuelta a la hora de manejar las crisis. ¿Cómo funciona el cerebro de Merkel en estos casos? ¿Cómo crees tú que funciona? ¿Es 80% corazón, 20% racionalidad o al contrario? Yo creo que hasta antes de la crisis de los refugiados en 2015, eh, habríamos podido definir a Angela Merkel como una persona completamente racional, cerebral, basada en su experiencia como científica. No olvidemos que Angela Merkel es una física graduada de Leipzig y postdoctorada en físico-química, que trabajó hasta la caída del muro analizando diferentes variables en el instituto, en la Academia de Ciencias de la RDA. Ese concepto tan cerebral, tan de análisis de todas las variables, de revisar que todos los problemas o las situaciones son procesos que van cambiando, eh, analizando las diferentes reacciones, pensando un poco más allá.
Todas estas cuestiones hasta antes de la crisis de los refugiados habría dicho que era completamente cerebral, ¿no? Es decir, no se le veía, digamos, una emoción o esa solidaridad que tanto le pidieron, por ejemplo, los países del sur, tú lo sabes bien, Carmen, en la crisis del Española. euro, exactamente. Pero con la crisis de los refugiados y también en el manejo de la pandemia del coronavirus, vemos a Angela Merkel y en la crisis de refugiados, hablando primero de esto, de una mujer que supo cambiar su método y su paradigma porque hubieron varias situaciones que le llegaron al corazón. No olvidemos que hubo la niña Rim, la palestina, que le lloró en uno de estos encuentros ciudadanos, donde también dijeron que Angela Merkel no era empática y bueno, le decían no, empatía. La muerte de los 71 refugiados en el camión que murieron asfixiados en la ruta balcánica en Austria. También el Aylan Kurdi, el niño de 3 años que murió en el Mediterráneo tratando de cruzar con su familia. El único sobreviviente fue superviviente fue su padre, su madre de 35 y su hermanito de 5 años también murieron en esta cruzada. Todas estas situaciones fueron cambiando en Angela Merkel realmente ese concepto que ella tenía de los refugiados, de esa política muy clara de los refugiados. Y con toda esa horda también de personas que llegaban desde Hungría a la frontera con Austria y evitar una catástrofe humanitaria, vemos también a una Angela Merkel más humanista, más solidaria y más empática con algo que ella también vivió, ¿no? Y es ese anhelo de libertad y de democracia que ella no tuvo durante esos 30 años que vivió detrás del muro, ¿no? Hay detalles a lo largo de su vida que son muy sorprendentes y muy desconocidos para el gran público. Uno de ellos es cuando se divorcia de su primer marido, que es el del que conserva el apellido. Y alguien podría imaginarse que Angela Merkel iba a convertirse en Ocupa. Explícanos, por favor, Cristina, este episodio, porque es muy curioso. Sí, para las personas que quizás no entiendan el término ocupa, son personas que ocupan, invaden casas y viven ahí sin pagar arriendo o sin legalizar, digamos, su estatus legal, digamos, en esa vivienda. Y Merkel en realidad lo hizo 2 veces, invadió 2 veces dos viviendas. Angela Merkel llegó en el otoño de 1978 a Berlín. Ella vivió 19 años en Templin, después estudió en Leipzig, no contemplaba la posibilidad de vivir en Berlín, a ella no le gustaba Berlín, y junto con su marido, por cuestiones que de pronto contaremos más adelante, ella llegó a Berlín y tenían resuelto el trabajo, los dos reconocidos en esta élite científica de la Academia de las Ciencias de la RDA. Tenían trabajo, pero no tenían casa, porque Berlín en la época de los 80s y de los 90 era muy difícil conseguir una vivienda. La oferta era mínima, pero sí había muchas viviendas que sus propietarios habían inhabitado o no habían dado para arrendar, y era común que muchas personas jóvenes pues ocuparan estas viviendas. Ella lo hizo, la primera en la Marienstraße 24, cerca a la estación de Friedrichstraße. Lo hicieron con su marido. Él se enteró por un amigo de su padre que tenía esta vivienda que no estaba habitada, irrumpieron y después de unos meses sí empezaron a pagar un arriendo a la Agencia Estatal de Arrendamientos de Berlín. La segunda ocasión fue, sí, cuando ella abandonó a su esposo, a Ulrich, a su primer esposo, Ulrich Merkel, en marzo de 1981. Ella se dio cuenta que pues ya la relación para ella no daba más. Se llevó, como decimos, la lavadora y el apellido de Ulrich, pero para Y ella también empezó era, casi de cero. exactamente, y para ella como mujer sola, separada, era muy difícil que el gobierno o que la Agencia Estatal de Arrendamientos le otorgara una vivienda, porque la RDA realmente apoyaba más a familias que buscaban tener hijos y seguir pues obviamente en el sistema socialista.
empezó viviendo en el sofá de su jefe en la Academia de las Ciencias, después pasó a donde otros amigos, pero pues ya la situación era insostenible, entonces volvieron a encontrar una de estas viviendas muy cerca de donde yo vivo, aquí en la Templiner Straße, en Prenzlauer Berg, y la ocuparon, rompieron el cerrojo, y cuenta el ex jefe que le ayudaron a pintar el desvencijado apartamento, y ahí estuvo 3 años viviendo hasta que invitó a los papás, al párroco Horst Gassner y a su madre Herlind a celebrar su cumpleaños número 30, y su papá le jaló las orejas y le dijo que no había logrado nada. Entonces, digamos que a raíz de esto ella encauzó su vida y bueno, se proyectó también de otra manera, pero sí, Angela Merkel fue ocupa y 2 veces. Hay otro momento muy desconocido, que es cuando ella decide marcharse a Berlín. Vamos a aprovechar para leer un extracto de vuestra obra. Bien, voy a saltarme algunos párrafos, Cristina, así que no te asustes si ves que no sigue el orden que marcasteis vosotras, pero es para aligerar un poquito la lectura. Bien, capítulo 6, viaje sin retorno a Berlín. ¿Quién iba a imaginar que fueron 2 agentes de la policía secreta, la Stasi, los que empujaron a Angela Merkel a su destino de convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo? Recién graduada de la universidad en junio de 1978, ella no quería seguir viviendo en Leipzig y tampoco contemplaba la resquebrajada Berlín como sede de su vida profesional. Por eso, acordó con su marido buscar trabajo en la provincia. Ambos fijaron sus ojos en la pequeña ciudad de Ilmenau, en el estado de Turingia. Erguida en los contornos de un lago en el valle de Ilm, rodeada de montañas y bosques, Ilmenau reunía todos los elementos que anhelaba encontrar el matrimonio Merkel. Sobre todo, su paisaje le resultaba familiar tanto a Angela como a Ulrich, porque los espejos de agua constituían su esencia, tal como en las poblaciones de donde provenían. En esa ciudad, a 180 kilómetros al suroeste de Leipzig y a 414 kilómetros al sur de Templin, recordamos donde ella nació, se encontraba en ese entonces una de las instituciones científicas más importantes de la región, la Universidad Tecnológica de Ilmenau, donde Angela aplicó al cargo de asistente científica en el Departamento de Física. Por norma, en la RDA, los departamentos de personal de las instituciones estaban integrados por funcionarios del SED, y el administrativo de turno de la universidad la tomó por asalto, anunciándole que no era necesario que abriera su carpeta, porque él ya tenía listas sobre la mesa copias de todos sus documentos concernientes a su recorrido académico, las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos educativos, desde el colegio hasta la universidad, distinciones escolares, constancias de su participación en los jóvenes pioneros y en la juventud libre de Alemania, observaciones escritas por sus tutores y datos de orden privado. El funcionario manejó el encuentro de tal forma que Angela Merkel se diera cuenta de que él sabía todo sobre ella y también de que disponía de una colección de anotaciones con juicios de valor sobre su potencial de obediencia y lealtad al régimen comunista, así como referencias puntuales sobre su estilo de vida, gustos y antipatías. Dice Merkel sobre aquel encuentro, él lo sabía todo, como por ejemplo, si yo sintonizaba estaciones de radio de Alemania Occidental, en qué ocasiones llevaba vaqueros americanos o quiénes eran mis amigos. Incluso me dio a entender de que de obtener el puesto de asistente científica no estaría bien visto que frecuentara la iglesia. Cuéntanos, Cristina. Sí, yo creo que lo interesante de este libro también es poder contar estos momentos, porque hay muchas personas que no saben que Angela Merkel realmente llegó en 1978 a Berlín, ¿sí? Y que ella en realidad no contemplaba en ese momento otra vida a la de ser científica, junto a su marido de aquella época, Ulrich. Y para nosotros también fue muy interesante. Era importante contar, digamos, cómo era la vida en la RDA, cómo era la vida sabiendo que había muchos colaboradores informales, los IM, que colaboraban con la Stasi y contaban información sobre todas estas personas. Y Angela Merkel, con lo que acabas de leer, Carmen, se dio cuenta que la habían espiado, Estaba siendo que había... espiada. Exactamente, que había sido espiada, que estaba siendo espiada no solamente desde Leipzig, sino también en Templin, donde ella, ese resguardo donde ella vivió,
Waldhof, donde tenía pocos amigos, pero ya se había dado cuenta que la habían espiado durante mucho tiempo porque tenían toda la información. Y Mm. no quiero adelantarme mucho sobre este capítulo, pero ahí también está claro que para Angela Merkel y también con la consigna que le habían dado sus papás cuando se despidieron de ella en la estación, en la pequeña estación de trenes de Templín, es que sí le dijeron, si a ti te llegan, se llegan a aproximar a ti los colaboradores de la Stasi y te piden colaboración, tú di que no vas a ser capaz porque eres bocona, porque se te suelta mucho, porque no puedes guardar la información, porque eres olvidadiza. Pero estaba claro desde su seno materno y paterno que ella no iba a ser parte de estos colaboradores informales y por ello pues le negaron el puesto de asistente científica en Ilmenau y se vio forzada de alguna manera a buscar otro trabajo junto con su marido y por los contactos que también tenían de la universidad terminaron en Berlín. Y gracias a Ujú. ello también terminó incursionando en la política cuando cayó el muro. Y al hilo de esa vida o esa primera etapa dedicada a la ciencia, en estos momentos, Cristina, en los que todos los ojos están puestos en los científicos, en los virólogos, nos encontramos con una canciller que es científica, cuyos vídeos, cuando explica cómo ve ella la pandemia, se convierten en virales, los ve todo el mundo, los ven en todo el mundo. Eh, no estamos acostumbrados a tener este tipo de políticos, por eso ya resalta tanto. ¿Cómo lleva Merkel la ciencia al terreno de la actividad política? ¿Cómo dirías tú que aplica esa mentalidad racional, científica, a su quehacer? Bueno, como tú dices, esos videos se hicieron virales. Un video, por ejemplo, de una rueda de prensa a mediados de abril, cuando ella explicó cómo era el factor de reproducción, cómo había Ujú. que cuidar, que no subiera esa curva de contagios para que el sistema de salud no colapsara, duró apenas 90 segundos y se hizo viral y todos entendimos qué era lo que quería decir Merkel, ¿no? Y Merkel yo creo que si ha habido una de las crisis donde más se ha visto reflejada la científica en ella, ha sido obviamente el coronavirus, porque ha podido explicar de forma científica fácil todas estas cuestiones del factor R, los contagios, las curvas, todas las proyecciones. Por ejemplo, ella ya hizo una proyección y dijo que si seguíamos de esta manera íbamos a llegar a más de 10.000 contagios y estamos en más de 10.000 contagios, Estamos de en más hecho de más de 10.000. 11.000, exactamente. Eh, pero yo creo que aparte de analizar, digamos, todos estos procesos, como ya había contado antes, de estas variables, yo creo que también es importante decir que Angela Merkel no es versada en todos los temas, ¿no? Pero ella sí busca ella reúne grupos de expertos científicos o versados en otros temas, por ejemplo, el Mundial de Fútbol del 2006 que contamos Ujú. también en nuestro libro, donde ella aprende y lo que nos han contado a nosotras es que ella escucha, se sienta a escuchar a estos expertos, escucha mucho, casi no habla y después toma sus decisiones. Pero está claro que como científica en esta etapa del coronavirus ha salido a relucir ese pensamiento también racional de ver diferentes variables, de ver diferentes escenarios. Y ahí es cuando nos damos cuenta también que tanta falta puede hacer un científico, digamos, en un grupo de gobierno, ¿no? También yo quisiera resaltar también que, aparte, aunque nuestra protagonista es Angela Merkel, hay otras mujeres gobernantes que también son científicas, son muy pocas, que también actuaron muy bien en la pandemia. Entonces, por el ejemplo de Merkel como de otras mujeres como la noruega, la finlandesa, nos damos cuenta que ese pensamiento racional donde también puede caber esa solidaridad con la gente, ahorita que en el manejo de la crisis de la pandemia también lo hemos visto Merkel, donde ella pide solidaridad, pide que pensemos en nuestros seres queridos, para que no lleguemos a momentos como los que han vivido tantas personas. Está claro que ese pensamiento tan racional, como digo, eh, eh, la ha hecho también poder salir avanti de las diferentes crisis. Ujú. Y ahora, si te parece, Cristina, vamos a dar paso al público.
que por lo que estoy viendo en el chat hay muchísimas ganas de preguntarte y hay Ujú. bastantes preguntas ya preparadas, formuladas, así que Ana María, cuando quieras, es tu turno. Bueno, gracias Carmen. Sí, estamos aquí con muchísimas preguntas. Les vuelvo a recordar, si quieren hacer una pregunta por el chat, ponen, o sea, que yo la lea, ponen T de texto 2 puntos y la pregunta. Y si quieren hacerla por video, ponen V de video 2 puntos. Quiero hacer una pregunta y nosotros les damos paso. Por ahí, ahora hay unas de texto, entonces te las voy a ir diciendo, Cristina. La primera es de RBS. Me gustaría saber por qué la canciller no aceptó darles una entrevista. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Ujú, ujú. Si bien es cierto, a ver, si bien es cierto que no tuvimos una entrevista formal con ella, sí tuvimos varias ocasiones en las que tuvimos la posibilidad de hablar con ella. En la contracarátula del libro tenemos una foto también con ella, se las voy a mostrar. Mm. Y ella cuando empezó a subir en la política, a nivel político, ella dejó de hablar de sí misma. Ella lo hizo desde el 2001, dejó de hablar de sí misma y con el paso del año y de los años y desde 2006 empezó a dar cada vez menos entrevistas personales. Ya con la crisis de los refugiados otorgó algunas. Pedimos entrevistas formales, pero fue imposible porque se las daban casi siempre a los medios grandes, ¿no? Pues Colombia, digamos, no, y más pues para un libro. Ella sabe, obviamente, que escribimos el libro, lo supo desde el comienzo, durante el trayecto, y también le entregamos el libro físico. Uh-huh. Ok, gracias. Mira, otra pregunta de Susa Reynoso dice, interesante lo que dice la autora. Logra descifrar el código del poder desde lo científico. No obstante, se le cuestiona su manejo de la gran marcha migratoria de hace un par de años. ¿Qué le pasó allí? Sí, le pasó que le llegó al corazón todas estas historias personales de refugiados, como la niña Rim que lloró en un encuentro ciudadano, pues que era televisado, que le contó su historia. Tanto le tocó a Angela Merkel la historia de Rim y que haya llorado, que después, su encuentro fue unos días antes de su cumpleaños, en el 2015, en abril o marzo del siguiente año, Merkel la invitó a la Cancillería a que asistiera, simplemente la invitó, quería saber cómo estaba, cómo le había ido, porque a raíz, digamos, de que Rim haya llorado, hubo una marea de periodistas que la persiguieron por todas partes, le inventaron cosas a Rim, a la familia de Rim, ellos son procedentes del Líbano, yo tuve la oportunidad de visitarlos en su casa, de entrevistar a Rim para el libro, ella vivió casi toda su vida hasta los 10 años, si no estoy mal, en un campo de refugiados en el Líbano. Y ella llegó a Alemania por una cuestión médica, porque ella tuvo un problema de nacimiento de la pierna y después fue atropellada por un carro también. Y le interesó tanto la historia personal a Angela Merkel de esta niña adolescente ya, que la invitó después a la Cancillería. Rim fue, me contó cómo fue el encuentro, pero no fue sola. Angela Merkel también se cuidó de invitar a la profesora, la directora, no, la rectora del colegio de Rim. Y aparte de eso, otros, como ya conté, lo de Ailán, la posibilidad de evitar esa catástrofe humanitaria de tantas personas acolpándose en las fronteras y de alguna manera buscar proveerle a estas personas que estaban sufriendo tanto, que estaban buscando esa libertad, esa democracia, lo que ella no había tenido cuando vivió detrás del muro, que le tocó y realmente fue muy, muy humana. Fue un cambio que la hizo, yo creo que también, eh, es más, fue más reconocida a nivel internacional por lo que hizo que después en Alemania, porque se echó en contra a muchos, pues a parte de su partido, a otras esferas de la opinión pública alemana y a muchos alemanes. Y bueno, muchos dicen, Carmen me corregirá, pero muchos dicen que por eso, por ella, por esa decisión, fue que tuvo tanta fuerza el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Uh-huh. Ok, aquí hay una pregunta sobre el cambio personal que ella ha tenido o esa transición que ha tenido en su estilo personal desde sus inicios hacia la actualidad, hacia este momento, y también cómo tú has visto ese cambio.
de esa Angela Merkel que estaba antes de tener el poder que tiene estos 15 años en la Cancillería? Bueno, uno de nosotras tenemos aparte de los 16 capítulos, tenemos dos anexos en el libro, uno sobre si Angela Merkel se considera feminista o no, o sea, su postura sobre el feminismo, y el otro es un decálogo de estas fórmulas del éxito de Angela Merkel. Y en describimos también esa forma de presentarse, ese estilo, digamos, personal en el que poco se maquilla. Angela Merkel siempre, durante su época, solamente cuando empezó, cuando fue ya la candidata a la Cancillería en 2005, para el 2005, fue que obviamente empezó a maquillarse más, le cambiaron el peinado, empezó a vestirse distinto cuando ya incursionó en la política, pero Angela Merkel en realidad es muy austera. Nosotras contamos en el libro que en realidad no debe tener más de 15 collares, usa el mismo reloj desde siempre, no tiene otros accesorios. Ella ha contado eh, que ella obviamente sabe que cuando una mujer habla, puede, digamos que la atención de las personas que la escuchan o que la ven puede ser atraída por la forma como se peina, cómo se viste, si está bien maquillada o no. Y entonces dice que es como quitar todos estos detalles que pueden llamar más la atención y fijarse más en lo que está diciendo Angela Merkel, pero en realidad ella es austera, ella proviene de una familia austera, protestante, cuyos padres en realidad estaban en la capacidad de servicio a los demás. Y en eso Angela Merkel ha cambiado, claro, le ha tocado pintarse el pelo, le ha tocado, digamos, su guardarropa, pero es bastante sencillo en realidad. Es una chaqueta de diferentes colores, un pantalón, casi nunca vestidos. Cuando se pone vestidos con escotes como, como el de Bayreuth o una ópera, pues llama más la atención, pero en realidad ella es bastante austera. Y ha cambiado pues por los, obviamente, asesores de imagen, pero muy poco en realidad. Ok, Carmen, tú me dices cuándo continúas. Voy a hacer una última pregunta y tú me dices si sigo o si sigues tú con las preguntas. La siguiente es de Marita Orbegoso. ¿Cómo evalúa la autora la conexión de Merkel con la CDU? Con la CDU actualmente, me impresiona cómo ha podido manejar los macrodesafíos de diversas crisis sociopolíticas europeas y al mismo tiempo las de su partido. Antes, para hacer un poco de contexto sobre esta pregunta, Angela Merkel, cuando cayó el muro de Berlín y antes de que cayera el muro de Berlín, su familia siempre fue muy política. De alguna manera, su padre y su hermano ya organizaban unas tertulias con intelectuales y religiosos en Templín antes de que cayera el muro, para buscar opciones para los partidos políticos nacientes, para ver cómo podían, obviamente, cambiar, digamos, o apoyar a estos grupos de oposición. Merkel participó, escuchó algunas de estas tertulias, pero ella nunca fue realmente política. Cuando cayó el muro, la única, digamos, que no incursionó en la política o en algún partido político fue su hermana Irene, pero su madre ingresó al partido de la SPD, de la Socialdemocracia, después fue concejal en Templín. Su hermano ingresó al partido de los Verdes, de los Verdes, y ella empezó a buscar, recién cayó el muro de Berlín, algún partido o algún movimiento de estos nacientes que le llamara la atención, y visitó algunos, y el que más le gustó fue el Despertar Democrático, un movimiento de apenas 80 afiliados que había sido creado por un amigo también de su padre, el pastor Rainer Eppelmann, y ella se quedó ahí porque le gustaba el nombre del movimiento, pero también porque sentía que podía ser útil. Y podía ser útil de la manera que de pronto nadie se puede imaginar. Ella llegó era uno de estos primeros pisos al interior de un edificio en Prenzlauer Berg, y se vio que los computadores no estaban instalados. No había nadie que conociera cómo se instalaba un computador. ¿Qué hizo ella? Instalar el computador. Sirvió también tintos, cafés, y empezó a subir, pues por su calidad también intelectual, empezó a subir, fue portavoz, y bueno, de ahí también esto. El Despertar Democrático, cuando ya se cae el muro, empiezan todas estas negociaciones para la reunificación, es
yo no quisiera utilizar la palabra cooptado porque en realidad fue una alianza, en el CDU, hace parte de la CDU, del Partido Conservador primero de Oriente y después el tripartito con el Partido de Occidente, la CDU. Y por eso ella llega a la CDU, pero en realidad Merkel siempre ha llevado a su partido a raíz de todas las decisiones y también por las crisis, su cambio también, por ejemplo, con respecto a la política de medio ambiente hacia el centro. Y en este caso ha tenido, pues ahora se ven también, digamos, todas estas pugnas al interior del partido, por eso tampoco han podido escoger también o los sucesores o las personas que pueden dirigir este partido, porque Merkel renunció a la presidencia del partido en 2018, porque pues su partido había perdido las elecciones, una debacle en Hesse. Todas estas cuestiones hacen que Merkel en realidad Merkel también es muy pragmática y por ser tan pragmática, algunos dicen que es muy oportunista, también cambia de parecer y puede adaptar algunas de estas ideas de otros partidos y va más hacia el centro. Merkel, por ejemplo, también, digamos, tiene una postura sobre el matrimonio igualitario, matrimonio pues, entre homosexuales, distinta a la que tienen, por ejemplo, los más conservadores dentro de su partido. Entonces, es por eso que, digamos, también se ha visto también que lo ha llevado más hacia el centro, lo que también dificulta también más las ideologías y las diferentes luchas de poder al interior del partido. Ok, aquí hay otra pregunta de crisis, o de las crisis, ¿cómo las maneja ella? Dice Claudia Zuleta, Merkel ha manejado tantas crisis de forma increíblemente profesional. Es una inspiración e influencia la visión de una mujer líder, líder en mayúsculas. ¿Cómo ve esto ella? ¿Les dijo algo al respecto? Bueno, Merkel en realidad, en las ruedas de prensa, cuando uno le pregunta, digamos, sobre su opinión personal, sobre cómo se ve ella, o en realidad ella dice que ella simplemente está aquí para solucionar, para trabajar y para lograr servirle y solucionar problemas. ¿Sí? Básicamente lo ve así. Lo que sí nos hemos dado cuenta y a raíz de la escritura de este libro, y bueno, y ahora con el coronavirus también lo hemos reconfirmado es que Angela Merkel con cada crisis se crece más y aprende cada vez más de cada crisis, porque si comparamos, digamos, su manejo de comunicación política en la crisis de refugiados fue completamente distinta a la que ha tenido con el coronavirus. No pudo explicar su Wir schaffen das, lo lograremos. No tuvo un manejo pedagógico, sí lo ha tenido ahora con el coronavirus. Con el coronavirus salía cada semana su video podcast, todo el tiempo recordándole la ciudadanía. A mediados de marzo hizo una locución por televisión que en realidad es la primera vez que hace una locución que no es el saludo de fin de año, el 31 de diciembre. Ha logrado comunicar, digamos, enfatizar más, digamos, esa cercanía y esa transparencia también en la información para la ciudadanía. Ok, aquí todas las conversaciones están muy buenas. Carmen, hago la última y te paso, que es sobre el futuro de Merkel y ya te paso. Hay dos preguntas, una de Macarena y una de María Bernal. Macarena dice, ¿por qué Merkel dio un paso atrás y renunció a seguir en la reelección? Y María Bernal pregunta, ¿cómo creéis vosotras que ella quiere posicionarse en el futuro? ¿Cuál creen que es el legado que ella quiere dejar? La primera, ¿por qué dio un paso atrás? Merkel en realidad ya estaba muy cansada ella no quería y se le veía ya muy cansada después de la crisis de los refugiados, perdió muchísimo, tuvo muchos problemas al interior de su partido y también con su socio de la CSU, recordemos el ministro del Interior, Horst Seehofer. Toda esa pelea y digamos esa humillación que le hizo también pública con las decisiones que ella tomó sobre él, ¿no? Ella estaba muy cansada, lo que nosotros contamos en el libro es que Angela Merkel lo hizo otra vez, antepuso esa capacidad de servicio porque se le necesitaba y de hecho, pues Obama, en esa época, cuando ella ya todavía, digamos que antes para los mandatos anteriores, antes del 2017, siempre había salido con mucho tiempo de antelación a decir que se iba a postular.
y para el 2017 había dejado mucho tiempo, lo estaba pensando, nadie sabía si se iba a quedar o se iba a retirar. Em, por esa época ya pues, pues estaba ascendiendo Donald Trump. Y lo hizo más, no solamente por la cuestión internacional, sino porque sintió que realmente se necesitaba. Y también pues vino Barack Obama a decirle que necesitas, eres la mujer que debería quedarse ahí para hacer contrapeso a nivel internacional también a Donald Trump. Y bueno, por otras cuestiones también internas, decidió quedarse un periodo más, pero también anunció que iba a ser el último. Pero tomó otras decisiones, ¿no? Es decir, decidió quedarse, pero entregó un año después, en 2018, la presidencia del partido, preparando, también allanando este camino para despedirse como canciller. Va a cumplir en octubre de 2021 16 años en el poder. Y con respecto a su legado, lo que ella piensa hacer después, lo que creemos con Patricia es que se va a dedicar a la vida académica. De alguna manera ella visitará a las más de 17 instituciones académicas, universidades que le han entregado el honoris causa, el doctor honoris causa, en diferentes, ha querido hacer eso. Ha dicho también que quisiera visitar los lugares en los que estuvo de visitas oficiales. América Latina también está ahí. Y también, en cuanto a su legado, yo creo que con la presidencia de la Unión Europea ahora quiere fortalecer la Unión Europea como un bloque solidario. Yo creo que ese es un legado que ella quiere dejar. También le interesa el multilateralismo, pero pues con esta pelea de Donald Trump y otros y otros populistas, digámoslo así, pues ha sido bastante difícil, pero yo creo que el legado todavía está por verse. Antes de la pandemia, antes de asumir la presidencia de la Unión Europea, eh, po- era más difícil pensar en un legado, ¿no? Ahora habrá que esperar todavía un poco porque con el coronavirus también se han frenado muchos de sus planes. Ok, Carmen. Gracias. Y quería preguntarle a Cristina, que es una cuestión sobre la que no hemos hablado, y precisamente en el libro dedicáis un epígrafe entero, que es, bueno, si Merkel es feminista o no, si se considera ella feminista, si tiene alguna opinión formada sobre el sistema de cuotas, sobre la igualdad de género. Sí, es muy interesante porque digamos, este capítulo o este anexo sobre si Merkel es feminista o no fue un pedido también especial de la editorial, es una editorial colombiana, porque con muchas de las personas que hablábamos, sobre todo en otras regiones, nos decían, Merkel es feminista, y una cosa es lo que la gente pueda considerar y otra cosa es lo que Merkel considera sobre el feminismo. Y lo que podemos decir es que ella siempre ha dicho con todas las ocasiones en las que diferentes medios y periodistas le han preguntado si ella se considera feminista, es que no. Y no por varias razones. Una, porque ella no quiere, a ver, por una parte, no se considera feminista porque ya no ha luchado como han luchado otras mujeres que sí son feministas, como Alice Schwarzer, o sea, ella no se quiere coronar con laureles que no le competen. Y ella tampoco es de ideologías, no le gusta enfrascarse en ideologías y tampoco en ideologías tan extremas como el feminismo extremo. Lo que sí ha dicho Merkel y ha repetido en muchas ocasiones es que ella, por lo que aboga y en lo que realmente cree, es en la paridad, en la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es lo que ella ha tratado de luchar. No olvidemos que Angela Merkel no es la que decide todo en Alemania. Hay un parlamento, hay unos partidos. Eh, También ha dicho en una entrevista en el 2019, a comienzos de 2019, que ella entiende que ella es referente para muchas personas en términos de feminismo, de igualdad, pero sabe que una golondrina sola no hace verano, lo ha dicho así. Entonces, entiende que lo que entendemos es que no es solamente ella.
también hay que recordar que ella empezó, digamos, después de ser parlamentaria, ella fue la ministra de Asuntos para la Mujer y la Juventud, y ahí pudo cambiar un parágrafo en el que incluyó que el Estado garantizara la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que no estaba en la Constitución. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que sí también ha dicho es que ella no espera, o lo que ha dicho es que si las mujeres quieren votar por ella solamente porque es mujer, no, en realidad que voten es por sus conceptos, por su ideología, por sus pensamientos, por sus programas, pero no por ser mujer. Y en ese sentido también dice que ella rige es para los alemanes y no solamente para las mujeres. Y cuando habla de ella, en realidad habla de persona, no como mujer. Es muy pocas las veces que uno la escucha hablar yo mujer, en realidad es yo persona. Quería hacerte también otra pregunta y luego retomamos con el público, si te parece. También ha tenido que lidiar a lo largo de este tiempo con la ultraderecha, con la extrema derecha, Alternativa para Alemania, el nacimiento de lo que fue un movimiento al inicio, ya convertido en partido político y en el Parlamento, de facto, algo que probablemente ya nunca hubiera pensado. Y a diferencia de otros líderes conservadores de Europa, Merkel siempre se ha posicionado en contra de dar alas, dar pábulo a la extrema derecha. No ha tenido nunca tentaciones de coquetear con AfD. ¿Cómo explicarías esta actitud? Bueno, lo explico principalmente porque no va con sus valores. No va con sus valores y con lo que ella ha defendido durante toda su vida. No va con los populismos, no va con las mentiras, no va con esos radicalismos y con esos extremos. Y lo ha dicho, digamos, en contadas ocasiones y también aludiendo no solo a la AfD, sino también a Trump, por ejemplo, o a otros dirigentes, es que el populismo, ella es la antítesis del populismo en el sentido en que ella realmente lo que quiere es contar la verdad, decir la verdad, no basarse en mentiras y buscar la libertad, la democracia y la transparencia. Entonces, en este caso, no estaría siendo consecuente si llega a coquetear o a establecer alianzas con los radicales de Alternativa para Alemania. También hay que recordar que ella fue la que logró también cuando hubo esta alianza en un departamento, en una de las elecciones entre Alternativa para Alemania y la CDU, cómo lograron frenar esto, ¿no? Ella es un no rotundo y de hecho cuando empezó a surgir tanto la AfD, ella también utilizó una de sus tácticas y era el silencio, ¿no? No reaccionar y no responder a todo lo que también le dicen o buscan que reaccione, digamos, de Sí, forma... esas provocaciones de la extrema derecha en el Exactamente, Parlamento. sí. Hemos visto muchas veces cómo sale muy airosa sí. de esas provocaciones. Exactamente, pues sí. yo creo que Ana María, cuando quieras, continuamos dándole la palabra al público. Vale, tengo otra de J.A. Bernal. Fue protegida de Helmut Kohl. ¿Cómo le ha influido esa relación en su forma de entender la política? Y si lo tiene reconocido en algún momento. Y sí, lo tiene reconocido en algún momento. Bueno, ella conoció a Helmut Kohl por uno de lo que nosotros llamamos enlaces de coordinación cuando cayó el muro y cuando la CDU estaba buscando alianzas en movimientos y llegaron a este despertar democrático. Es cierto que Helmut Kohl, o que fue vista como la protegida de Helmut Kohl, pero a Helmut Kohl lo que le llamó la atención de Angela Merkel fue justamente lo que ella había estudiado, esa forma, ahorita no me acuerdo cómo lo dijo Helmut Kohl con respecto, que era lo que buscaba también en su gabinete y en los parlamentarios, porque ella como había trabajado como científica en la RDA y no había hecho parte, digamos, del partido unificado o de la RDA de la política, pues no tenía ese pensamiento de la RDA. Entonces, tenía un pensamiento más racional. Y no se dejó de ese mundo de hombres, supo sacar ventaja también de provenir del oriente al occidente, de ser una de las más jóvenes y de aprender, y aprendió mucho de Helmut Kohl, pero también supo por todos sus valores y por sus convicciones y también algo que aprendió de su papá y es hacer lo correcto
y es desligarse de él, desligarse en el momento en que se dio a conocer que Helmut Kohl había recibido dinero, este affair para la financiación del partido, y cómo ella, bueno, muchos dicen que mató al padre, ¿no? Lo traicionó, pero realmente ella, basada en sus convicciones y siendo consecuente con ello, pudo desligarse de él y lo hizo a través de una carta que escribió en un periódico muy reconocido, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, diciendo que había que aprender, el partido debía aprender a caminar sin Helmut Kohl. Entonces, en este caso se desligó. Hubo ahí, lo que hemos visto también es que ella puede haberlo reconocido, y Helmut Kohl pudo haber dicho también cosas de ella, pero en realidad ella se desligó de él, ¿no? Ok, gracias, Cristina. Carmen, Carmen estás está con el... hablando, Ana María, Carmen. Sí, me gustaría hacer una pregunta, Cristina, más personal, y es, bueno, que nos explicarás en la medida de lo posible cómo fue tu proceso migratorio, qué problemas enfrentaste, cómo pudiste solventarlos, y si esos antecedentes migratorios, en qué te han servido para escribir esta obra, y si han sido, no sé, en algún momento no ha sido una ventaja, sino una desventaja. Mm. Bueno, mi proceso, yo tengo una mamá alemana, entonces en este caso ya pues sabía hablar alemán cuando llegué acá, tengo la doble nacionalidad, pero sin embargo, si a mí me preguntan qué soy, voy a decir siempre colombiana. Yo tenía el sueño de venir a Alemania a hacer una maestría y de trabajar también. Logré hacer eso. No quería, fue más difícil de lo que yo pensé, porque no quería trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero pues no me alcanzó el dinero, entonces tocaba trabajar. Eh, yo creo que uno, por más de que yo estudié también en un colegio alemán, uno viene con claro, con muchas expectativas, pero también solo viviendo aquí es que uno se da cuenta también de muchas cosas. Y yo algo que resalto, por ejemplo, en los grupos como Frauenalia y Frauencafé y estas organizaciones, es que el hecho de poder hacer networking, de unirse, de poder contar, de poder tener personas que estén en una misma situación, que puedan contarse sus experiencias, que puedan apoyarse, es maravilloso. Yo no tuve eso, no tuve, digamos, llegué con un trabajo, yo busqué mi trabajo desde Colombia, llegué con el trabajo acá, eh, pero digamos que siempre igual, aunque diga, digamos que tengo la doble nacionalidad, siempre me han considerado colombiana. Y en este sentido he tenido algunas oportunidades en las que también yo no diría xenofobia, pero sí han hecho comentarios, bueno, comentarios, ¿no? Pero si algo me ha servido, digamos, también digamos, la inspiración de Angela Merkel es que uno tiene que perseverar y uno tiene que seguir adelante y, y aunque a muchos les parezca raro, aprendí mucho también en el proceso de escritura del libro de la misma historia de Alemania, que había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Y lo importante que es realmente esa mezcla de culturas y lo que enriquece realmente esa mezcla de culturas, no solo la vida de Alemania, sino la vida de todos nosotros, ¿no? Eh, en cuestiones de idioma, aunque yo llegara sabiendo alemán, lo contaba anteriormente, también llegué a sacar mi tarjeta de la salud y yo a la señora no le entendí nada, y no le entendí nada porque hablaba un alemán muy específico en términos de salud y yo dije, pues no, aquí yo no sé qué voy a hacer. O ir a sacar un documento, son cosas que parecen muy fáciles, o ir al banco, ¿no? Eh, pero digamos que tener, digamos, la oportunidad de tener un grupo como el que ustedes tienen es maravilloso, porque ese networking, conocer gente, en Berlín propiamente no es tan fácil. Berlín es una ciudad donde llegan muchas personas, pero también rotan mucho, ¿no? Hay unas que se quedan poco tiempo, hay otras que logran quedarse algunos años, pero en realidad es una ciudad que es muy movible, pero que también cada uno anda como en su historia. Eh, es muy de independiente, muy fragmentado en algunos casos. Entonces, mientras uno conoce gente, mientras uno se hace ¿no? su hogar, no piensa que uno porque durante mucho tiempo lo que le debe pasar también a muchos de ustedes es, uno llega
y uno tiene primero sus dos pies allá y de pronto te das cuenta que estás como allá y acá, hasta después de muchos años en los que dices, uy, ya al fin, realmente considero Berlín mi casa, ¿no? Y haces tu hogar, haces tu vida. Eh, yo creo que es un proceso que toma tiempo, es un proceso que no es fácil, sentirse solo, el invierno, digamos, todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que la posibilidad de alguna manera, para mí es muy bonito poder retribuir de alguna manera este trabajo también a mi país, poder contar la historia de Alemania, de esta gran mujer y de una mujer fuerte, ¿no? Que ha salido a pesar de todas las dificultades adelante, que tiene una gran fortaleza y que también puede inspirar. Y yo creo que la historia de Angela Merkel es eso, ¿no? También puede inspirar a otras mujeres y también a otras personas a salir adelante, aunque las adversidades parezcan demasiado grandes, ¿no? Eh, Eso es como lo que yo pienso. Ok. Begoña quiere hacer una pregunta también a ustedes dos, entonces le paso la palabra a ella. Gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cristina, por todo lo que nos has compartido. A y, ustedes. a, y a ti, Carmen, por una moderación estupenda. Ya tenéis aquí en el chat muchísimos aplausos y muchísimos comentarios dándonos la enhorabuena y lo inspirador que ha sido todo el evento hasta ahora. Y siguiendo con la pregunta que te ha hecho Carmen, Cristina, sé que Patricia no está presente hoy, pero a lo mejor también nos puedes comentar cuál ha sido la experiencia de Cristina en ese proceso, ¿no? En ese proceso de integración profesional aquí en Alemania. E igualmente, como yo decía al principio, vosotras tres sois modelos y ejemplos para muchas mujeres que forman parte de nuestro trabajo, de nuestra comunidad. Y entonces también nos gustaría escuchar por parte tuya, Carmen, cómo ha sido ese proceso para ti y de toda vuestra experiencia, ¿qué recomendarías tú a lo mejor a personas que están hoy presentes hoy y que os ven como modelo y ejemplo para seguir en este proceso de integración laboral? ¿Comienzas tú? Bueno, mi proceso de migratorio, yo llegué aquí, como hemos comentado, en 2011. Yo soy de las que se vino por amor. Y me vine con una niña de 3 meses y pasé de dirigir equipos. Yo era redactora jefa de una agencia de noticias, con anterioridad había sido redactora jefa de un periódico, y pasé de dirigir equipos a cambiar pañales. Fue brutal el cambio en todos los aspectos. Yo llegué aquí sabiendo muy poco alemán, pese a que lo había estudiado durante la universidad. Yo estudié filología alemana, pero me di cuenta que después de 20 años se me había olvidado todo, o casi todo. Entonces, bueno, fue muy importante tener, por supuesto, a una persona como mi esposo de aliado, que él comprendió que yo necesitaba tiempo y necesitaba mucho apoyo para tener tiempo para estudiar alemán, porque en mi caso era clave para poder conseguir un trabajo y poder conseguir desarrollándome profesionalmente al nivel o un nivel parecido al que yo tenía. Entonces, bueno, pues me enfoqué mi vida hacia mi familia y hacia el alemán. Me lo tomé como si fuera otra carrera más que había que estudiar. Fui uniendo cursos uno con otro, hasta que conseguí el nivel adecuado para poderme lanzar al mercado laboral. Y fue muy importante tanto el networking que yo había hecho en España como el networking que yo me encontré aquí. Yo tuve la suerte de conocer a un grupo de mujeres fantásticas que se llama, bueno, que están incluidas en el grupo Mamis en Movimiento, gracias a las que conocí a algunas de mis mejores amigas en la actualidad. Fueron un gran apoyo para mí, tanto emocionalmente como profesionalmente. Y bueno, pues poco a poco, como comentaba Cristina, vas tejiendo tu red de amigos, de aliados, de almas gemelas, para poder avanzar y integrarte un poco en este país y en esta ciudad que es muy complicada, pero bueno, pues hay que intentarlo y hay que perseverar, como bien decía Cristina. Bueno, no es que quien la sigue la consiga, a veces sí, a veces no, pero claro, si no lo intentamos, nunca sabremos hasta dónde podríamos haber llegado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo a la gente que esté en este proceso les animo a no frustrarse o a frustrarse lo menos posible, a pensar que siempre sale el sol, como decía la canción, y hay que seguir en ello.
Sí, yo pienso que Carmen. No me gustaría ser yo la persona que contara sobre la vida, sobre la experiencia migratoria de Patricia. Lo que puedo decir de Patricia, como yo la describo, es que es una mujer echadísima para adelante. Patricia también tenía un gran trabajo en Colombia, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajaba para El Tiempo y se vino pues por cuestiones familiares también ella no llegó primero a Berlín, llegó a otra ciudad, pero es una mujer echadísima para adelante. Y yo creo que eso de lo que habla Carmen, claro, a veces uno siente frustración, pero yo creo que es perseverar, perseverar y si tienes una idea, tratar de sacarla adelante, buscar esos contactos, saber que no estás sola, digamos, en ese proceso de migración en el que te sientes sola en una ciudad también, como dice Carmen, agreste, difícil. Yo, bueno, tengo una brújula terrible, pero yo en Bogotá, por ejemplo, sabía todo, sabía dónde estaba, nunca me perdía. Aquí duré 3 años en sentir que no me perdía, que salía del metro y no me perdía. Cogía la bicicleta y me perdía. Entonces yo prefería devolverme a mi casa y encerrarme como un caracol hasta que me sintiera otra vez segura. Cosas que ese proceso de volver a sentirte segura, aunque aquí como mujer, digamos en Berlín o en otras partes de Alemania no tienes, digamos, esa violencia o esa inseguridad, digamos, de que te van a robar y bueno, esto lo demás, pero es esa inseguridad también personal, ¿no? Saber pensar si lo vas a lograr o no. Yo lo que recomendaría también es que aprender el idioma. Alemán es muy difícil. Mi mamá y mi tía, mi mamá es alemana, mi mamá y mi tía me corrigen todo el tiempo todavía, ellas son así, los casos gramaticales yo no tengo ni idea, yo digo y cuando pienso mal acierto y no importa, pero aún así hay que hablar, y en el momento en que uno tampoco se deja de una persona que se cree, porque hay muchas personas que se creen mejores que tú, mayores, pero en realidad, a ver, Alemania ya es un país de inmigrantes, ¿no? Es un país en el que hay tantas culturas y nadie es mejor que nadie. Simplemente todos tenemos un proceso de vida distinto y lo estamos compartiendo y viviendo pues en un país como es Alemania y pues en un escenario Berlín que además es muy distinto a otras partes de Alemania, ¿no? Pero yo sí creo que es eso, es perseverar, es seguir en estos grupos, o sea, yo digamos que cuando conocí estos grupos, que fue pues cuando me invitaron a contar esta experiencia del libro, eh, me hubiera encantado desde el comienzo poder llegar a un grupo así y decir, bueno, digamos que conozco amigas que llegaron acá sin saber alemán, que se han forjado, después de muchos años al fin han logrado tener un trabajo y todo eso es un proceso y es un proceso a veces largo para algunas personas, para otras personas quizá de pronto es más fácil, pero es eso, perseverar y sacar esta fortaleza y también reírse a veces. Yo creo que no todo es un fracaso, no todos son fracasos, yo creo que todo también puede ser un aprendizaje, lo veo más así también. Carmen, ¿puedo hacer la última pregunta a Cristina? Bueno, antes que todo, me parece muy interesante que digas lo de la importancia del alemán, pero también al ver a todo este grupo de acá, que es gente que ha logrado muchas cosas también con el español, ¿no? O sea, que el hecho de reunirnos, de formar redes, de buscar esos apoyos en nuestra propia lengua hace que también podamos empoderarnos y ese es un trabajo que logramos hacer a través de Frauenalia y Frauencafé. Ese es como a modo de propaganda pequeña. Y quería hacer la pregunta más sencilla de todas. ¿Dónde comprar el libro aquí en Berlín? ¿En qué lugar podemos comprarlo? Vale. El libro en Berlín se consigue en una librería que queda en Kreuzberg que se llama Andenbuch. Teresa, una maravillosa argentina, tiene una librería muy bonita con títulos en español. Lo consiguen en esa librería. También, lamentablemente, no se puede conseguir en otros países como España porque todavía estamos en la cuestión de los derechos. Se consigue en América Latina, en Colombia, y en América Latina se consigue también en versión electrónica y también en versión física a través de una página que se llama buscalibre.com, si no estoy mal. Sí, si viven en otras partes de Alemania, quizás puedan pedirlo también a Andenbuch. Y bueno, pues si no, entonces me contactan a mí a ver qué más podemos hacer. Yo suelo traer libros, pero pues en época de pandemia pues no se puede, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. Pero bueno, yo agradezco mucho el interés que tienen por el libro, por mi historia
y eso realmente reconfirma es lo que habíamos visto con Patricia, ¿no? Y es que hacía falta un libro en español que contara la historia de Angela Merkel y también de la historia, pues, digamos, política del país y cómo a través, digamos, de la historia personal, yo creo que la historia familiar y todo lo que uno ha hecho en su vida, cómo termina también sirviendo pues en ocasiones futuras. En el chat encuentran en la página web de Anden Book para que averigüen por el libro y también están otra vez las redes sociales, página web y los Twitter de las dos organizaciones y también de Cristina, Patricia y de Carmen Viña. Carmen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer contar contigo. Te deseamos muchísimos éxitos y bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias al público por estar con nosotros. Muchas gracias a Frauencafé y a Frauenalia por contar conmigo, darme esta oportunidad y espero que el público haya disfrutado mucho y les haya resultado interesante e inspirador.